Y saludamos a todos aquellos que a través de estos medios, ¿verdad? De los medios virtuales también están pendientes. Así que saludamos a todos los hermanos que no están aquí. Hoy varios hermanos no vinieron, pero me pidieron permiso, ¿eh? Me dijeron, hermano, disculpe, por esta y estas razones no vamos a estar. Pero los que nos están viendo, ¿verdad? De manera virtual, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por habernos elegido en esta mañana para escuchar el mensaje, sabiendo que hay un gran repertorio en los medios como para que en este momento usted pudiera estar escuchando otros, ¿verdad? Pero gracias por habernos elegido a nosotros. Y los que estamos aquí presentes, pues, hermanos, preparemos nuestros corazones para recibir la bendita palabra de nuestro Señor. Padre amado, permítenos invocar tu nombre que es santo, tu nombre que es digno de gloria, de honra y de alabanza. Mi Dios amado, estamos delante de ti porque reconocemos que ni recibir ni dar no está en nuestra capacidad, sino que es un don que tú das, Señor. Danos la sencillez, danos la humildad para poder tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Mi Dios amado, ayúdanos a no distraernos de las cosas superficiales, sino que danos de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo en realidad haga llegar a nuestros corazones más allá de lo que vemos y más allá de lo que escuchamos. Señor, bendice a todos los que vinieron para adorarte. Y a Señora y ahora a tu siervo también te pedimos que tú le ayudes, que le des facilidad de palabras, que no se confíe en sí mismo, Señor, y que tú le des la gracia y el denuedo. Sobre todo, Señor, te pedimos que le ayudes a no ser estorbo, para que toda la gloria en realidad sea solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, así te lo pedimos. Amén y amén. 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 Le hemos titulado a la palabra de esta mañana, es un estudio, hermanos, no es una predicación. El primer elemento del fundamento, la obra de redención de Cristo, le hemos titulado. Es decir, que lo que vamos a estar viendo ahora tiene que ver con la obra de redención, la obra de redención de Cristo, como parte de lo que forma el fundamento de esa casa de la cual hemos estado hablando. Mis amados hermanos, aquí entre nosotros hay hermanos que tienen poquitos días de estar con nosotros. La mayoría yo sé de que son de casa. Pero puedo decir cosas que mis amados hermanos que tienen poquito tiempo de estar con nosotros no comprendan de qué estamos hablando. Esta sería la número 14, la exposición número 14 de lo que hemos venido hablando. Y estas 14 están ligadas a todo lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. Entonces ya se puede usted imaginar que la cola es larga. ¿Ve? La cola es larga. Pero quisiera que mis hermanos me disculparan, los que ya somos de casa, porque voy a repetir algunas cosas que ya vimos. Pero lo que quiero es ayudarle a mis amados hermanos que tienen poco tiempo de estar con nosotros. Hermanos, el Sermón del Monte termina específicamente, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo terminan exponiendo aquel constructor que cavó, ahondó, que encontró la roca, puso el fundamento encima de esa roca y luego edificó. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo que vinieron vientos y ríos y pegaron fuertemente contra aquella casa, pero esta casa no pudo ser conmovida porque, fíjese, dos cosas. Estaba fundada, es decir, tenía fundamento, pero el fundamento estaba encima de ¿qué, hermanos? De la roca.
Entonces tenemos dos cosas: fundamento y roca. Fundamento y roca. Y de eso es lo que nosotros queremos en esta hora hablar. Nuestro Señor Jesucristo había dicho que aquel que edificara sobre la tierra y que no ahondara, entonces dice, será semejante a aquel que edificó una casa, pero vinieron ríos y vientos, golpearon esa casa, pero dice que esa casa no pudo mantenerse de pie por el hecho de que, hermanos, no estaba arraigado en ningún fundamento, no había nada firme. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Yo no soy arquitecto, hermano. Yo lo que soy es contador. Pero no puedo darle clases de arquitectura, pero sí entendemos lo que de manera metafórica nuestro amado Señor Jesucristo estaba enseñando. Él estaba hablando de las personas que tenían fe en Dios. De eso está hablando, de aquel que se confió en sí mismo, que no puso su confianza en Dios, no puso su confianza en Cristo, y que entonces confiaba más en sus habilidades, confiaba más, diríamos hermanos, en sus experiencias. Sin embargo, la otra tenía que ver con alguien que puso su confianza en la roca y que puso también su confianza, ¿verdad?, para poner allí el fundamento. Entonces, esto diríamos, hermanos, que se aplica, y yo quiero que me pongan mucha atención, porque esto se aplica de manera personal, individual. Es decir, que tu casa, tu vida, no sucumba, sino que tu vida en realidad, hermanos, aunque tengas las dificultades que tengas, distintas situaciones adversas, me faltarían palabras para decir qué tipo de terremotos, qué tipo de adversidad podrías tú tener, pero el Señor lo que desea es darte seguridad y confianza de que tu fe no pueda faltar. Entonces, esto se puede hablar de manera para ti, personal, pero también podríamos ampliar la interpretación y podríamos decir también para tu matrimonio. ¿Ves? O sea, esto tiene validez también para tu vida de matrimonio, que si tu matrimonio es edificado sobre esa roca y ahí en esa roca pones el fundamento, de seguro que tu matrimonio van a venir situaciones difíciles, pero por estar fundado en la fe de nuestro Señor Jesucristo, tu matrimonio va a permanecer. Así lo trasladamos también al hogar, donde hay hijos. Si la familia en realidad, hermanos, buscan no de religión, no de iglesias, sino que buscan de Cristo, buscan de su palabra, de seguro, hermanos, que el hogar también va a permanecer. Pero si usted me lo permite, también esto se puede trasladar a la iglesia. Si la iglesia, su fundamento es Cristo, van a venir terremotos como el que nos vino, ¿verdad, hermanos? Van a venir situaciones como el COVID y todo eso. Pero si aquello es de Dios, si le pertenece a Dios, si Cristo es el fundamento, hermanos, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aquello va a prevalecer, porque su fundamento viene de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hemos estado estudiando y ganas no me faltan, pero por el hecho que tenemos que avanzar. Si usted quiere tener un contexto de lo que venimos hablando, le invitamos que pueda escuchar las ministraciones que están en YouTube. Ahí están todas, hermanos, ahí está el Sermón del Monte y también ahí está lo que es el inicio de edificar sobre la roca. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo termina el Sermón del Monte con esta metáfora? ¿Por qué lo hace? Porque Él está diciendo, todo lo que yo les he estado enseñando, todas las bienaventuranzas, todo aquello que yo les he estado diciendo, no lo van a poder llevar a cabo si sus vidas no están fundamentadas y establecidas en la roca y en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que les he venido diciendo, si ustedes lo piensan hacer por su propia fuerza, por su propia sabiduría, por su propia imaginación, es cuestión de tiempo para que todo aquello se venga abajo.
Por eso nuestro amado Señor Jesucristo termina el Sermón del Monte con esta porción de la cual hoy estamos edificando. ¿Verdad? Dijimos la vez pasada que la roca era Cristo. Eso lo demostramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hermanos, indubitablemente una demostración de que Jesucristo es la roca. Y sin ofender, ¿verdad?, a aquellos señores, descubrimos que no era Pedro. Nos dimos cuenta que no era Pedro la roca, sino que la roca es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero también estudiamos de que el fundamento también es Cristo. ¿Ve? Un ejemplo de eso está aquí, si gusta, vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que, ¿qué dice? Entonces ya ahorita ya no estamos hablando de la roca, hoy estamos hablando del fundamento, pero tanto la roca como el fundamento es Cristo. Sin embargo, hermanos, y esto lo vamos a ver, ya lo vimos, pero lo voy a repetir. Una cosa es Cristo como su persona, como su deidad, como su divinidad. Y lo otro es el fundamento. El fundamento nos habla de la obra de Cristo. Siempre, como dije la vez pasada en los seminarios, en los institutos, siempre hay un apartado dentro de sus estudios donde se estudia Jesucristo, su persona, y la obra y su obra. Entonces son dos cosas diferentes. Lo hace la misma persona, pero una cosa es que el arquitecto es una gran persona, el arquitecto realmente es alguien muy preparado, y lo otro es, miren el edificio que hizo el arquitecto. No sé si logran ver, ¿verdad? Miren qué diseño, miren cómo está hecho, miren cómo permanece. No solamente es bonito por fuera, sino que también es funcional. Entonces tenemos a la persona y tenemos su obra. Y hoy, hermanos, ya estuvimos estudiando, no concienzudamente, porque hay mucho que decir de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero queremos ahora hablar de la obra. Hermanos, y para hablar de la obra, yo quisiera que me apoyaran viendo juntos dos escrituras, porque hoy vamos a ver un elemento dentro de lo que es la obra de Cristo y ver cómo se aplica, porque eso es lo que necesitamos ver en esta mañana. Hermano, gracias por el conocimiento, gracias por la enseñanza, pero aquí el punto es cómo se aplica a mi vida. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida, a mi diario vivir? Y mis amados, yo les anuncié que la primer obra de 7 íbamos a estar viendo la obra de redención. Efesios capítulo 1, versículo 7, si fueran tan amables. Pablo viene diciendo palabras hermosas, como por ejemplo que estamos sentados a la diestra delante de estamos sentados, ¿verdad?, delante de nuestro Señor, que hemos sido predestinados, dice, pero en Cristo. Y llega al versículo 7 donde dice, hablando de Cristo, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, no acostumbramos, ¿verdad?, hay veces predicar textualmente, pero al enseñar un tema como lo es la redención, nos vemos obligados de ver aquellos textos que nos hablan acerca de ello, es decir, de la redención. Primera de Pedro también es un pasaje hermoso para contemplar la obra redentiva de nuestro Señor. Versículo 17, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La redención es el tema de hoy, hermanos. ¿Por qué queremos hablar de la redención? Yo quiero hacerles una pregunta. Hermanos, ¿qué podría hacer? Escuche bien la pregunta. ¿Qué podría hacer de que un cristiano abandone la fe? ¿Qué podría hacer que un cristiano se debilite en su fe? ¿Alguna opinión? El pecado, la rebeldía. ¿Qué más podría hacer? Fíjate, este es queremos que tú participes. ¿Qué podría, la fe que tú tienes, mi amado? ¿Qué podría venir a tu vida que te desanime y que comiences a debilitarte y abandonar la caminata con el Señor? ¿Qué más? Nuestro querido hermano José Luis nos acaba de decir el pecado. Claudita también nos mencionó. ¿Qué otra cosa? Que descuide su relación con Dios, de leer la palabra y estar en oración continua. Válido. La ausencia del Señor en nuestro corazón. Válido. También. No haber nacido. No, ese no llegó, Claudita. Ese, como dice, ya está bajo condenación. Hermanos, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, da una lista de todas las cosas que pueden desanimarnos. Da una lista de todo aquello que pudiera hacer que nuestra fe sucumbiera. Que nosotros valdría la pena que la tomemos en consideración. Porque si gustas nos vamos a dar un paseíto por Romanos 8. No lo tenía en mis notas, pero yo quiero que vea qué cosas podrían desanimarnos, qué cosas podrían hacer que tu fe en un momento dado se viera como que sucumbiera. Entonces, ¿por qué la palabra de esta mañana? Hermanos, para que la obra, tu casa, lo que estás edificando, no se caiga. Ni esas cosas que ustedes me acaban de mencionar van a poder hacer que el que está edificando, con estos elementos que vamos a empezar a ver, ni esas cosas van a permitir que tu casa se caiga. Amado hermano, yo te amo, pero Cristo te ama mucho más. Y yo sé que lo que menos quiere el Señor es que tú sucumbas, sino que tú prevalezcas. Pero ¿cómo lo va a hacer? Sí, Jesús es mi roca y mi fundamento. Pero sí, pero tú sabes qué significa que Jesús sea el fundamento. ¿Conoces los elementos para que Cristo sea tu fundamento? Ese es el punto. El versículo lo conocemos, el texto lo sabemos. Lucas 6:44, Mateo capítulo 7, ahí están. Pero cuando yo estoy en la vida real, ¿qué me va a ayudar? Estos elementos, hermanos, que con la ayuda del Señor oro por ti para que tú lo recibas. Los hermanos que me dijeron que no iban a venir me dieron dolor de corazón. Menos mal de que está siendo grabado, porque les voy a decir, quiero que lo escuches, porque lo que más deseo es que tu vida siempre permanezca. ¿Qué padre, hermano, no desea que su hijo vaya desarrollándose, vaya creciendo y crezca y llegue a la estatura de un hombre maduro? ¿Qué padre no lo desea, hermanos? Ahora dígame usted, yo como pastor, ¿cómo no lo deseo?
Entonces sería un falso pastor, hermano, si yo no sintiera carga. Pero siento la carga, porque hoy en día lo que a la iglesia le hace falta es fundamento, establecimiento, equilibrio. Y es lo que menos hacemos, porque nos pasa una cosita y nos movemos. Nos sucedió una cosa, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero ir a la iglesia. Y vemos un pequeño defecto, ya hasta aquí llego. Eso es lo que queremos evitar de tu vida. Que venga lo que venga, tú dices, yo sé en quién he creído, sé cuál es mi fundamento. Entonces, hermano, mire lo que Romanos, el apóstol Pablo, nos da un desfile de cosas que pueden hacer que sucumbamos. Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Muchas veces nos sentimos condenados, ¿no es cierto? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo está cuestionando las cosas que pueden afectarnos para dejar de andar con el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No mencionamos esto. ¿Qué tal las pruebas? ¿Qué tal cuando las cosas no te salen como tú querías? Tribulación, angustia. ¿Qué tal si viene la persecución, hermanos? O de repente tú dices, todo el mundo está bien, pero yo hasta estoy padeciendo de hambre. Todo el mundo tiene carro, y yo tengo una champita. Y entonces, ellos sí con gusto pueden seguir al Señor. Pero te das cuenta, dice, ¿hambre? ¿Eso va a impedir que tu vida hasta ahí llegue? ¿Desnudez, peligro o espada? Versículo 37. Antes, ¿qué dice? En todas estas cosas, ¿qué, hermanos? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya usted sabe que nosotros no somos iglesia de prosperidad. No predicamos eso, no enseñamos eso. Lo que hablamos es de ser vidas que amamos a Cristo y que permanecemos en Cristo. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, fíjese, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo, mira, la casa va a ser probada. La casa va a ser probada. Es necesario que tu vida sea probada. Pero el apóstol Pablo dice que si Cristo es tu roca, si Cristo es tu fundamento, ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos quién es la roca. Es Cristo, nuestro amado Señor. Vimos sus atributos, su divinidad, su deidad. Vimos que es confiable, que hasta Dios dice que puso esta piedra, dice, confiable, segura, de cimiento estable. Como queriendo decir, he aquí mi Hijo amado, en el cual está toda mi complacencia. O sea, este fundamento sí es que me salió bueno. Hermano, tú no necesitas comprobar que Cristo es una buena roca, porque ya el Padre ya la comprobó. Y el Padre dijo, aprobado. Piedra aprobada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tú y yo? Lo que necesitamos es atesorar para nosotros ese fundamento que es Cristo. Y hoy sí ya nos estamos emparejando todos. Creo que ya estamos comprendiendo y estamos casi más o menos a nivel. Porque ese fundamento, hermanos, se nos está ofreciendo
para que lo que construyamos de nuestra vida, nuestra fe, sea algo firme y seguro. Pablo dijo a Timoteo que Timoteo le enseñara a la iglesia esto. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 19. Le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, enseña esto a la iglesia, enséñaselo. Pero ¿qué quiere que le enseñe Pablo? Que atesoren para ellos un buen fundamento. Un buen fundamento. Que no lo tomen en poco. Que atesoren para ellos un buen fundamento. Y voy a pedirles, Martita, si me ayudas con el video, ¿te recuerdas? La proyección. La proyección. Listo. Dijo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Mis amados hermanos, ahorita solamente, esto es lo que hemos estado estudiando por varios días. Nos llevó varios días ver que la primera parte de esa casa es la roca. Por supuesto, hay más textos que nos hablan de Jesucristo como la roca. Pero dice nuestro Señor, hablando metafóricamente, que después de la roca habría que ponerse el fundamento. Pero cuando hablamos del fundamento, de lo que se habla también es de Cristo. Pero de lo que se habla es de la obra de Cristo. Lo que Cristo ha hecho. Y eso habrá de sernos de bendición. Entonces tenemos el fundamento. Y después venimos con lo que se conoce como la piedra angular. Vamos a ver un poquito de la historia, cómo construían en aquel entonces en el templo. ¿Por qué se usaba la piedra angular? ¿Cuál era el beneficio de construir sobre la piedra angular? Y más que nada tiene que ver con tener dirección, hacia dónde va la construcción, hacia dónde va el edificio. Más que nada eso tiene que ver, pero eso es tema de otro estudio. Entonces, hermanos, hoy por hoy vamos a estar viendo lo que es la obra de Cristo. Hoy sí pasamos al segundo. Gracias. Entonces, vimos que son 7 aspectos de la obra de Cristo. Son 7. Tiene que ver con la obra de redención, lo que Cristo también hizo, la obra de expiación, la obra de propiciación, la obra de santificación, la obra de sustitución, la obra de justificación y la obra de reconciliación. Yo cuando veía esto, ¿verdad? Decía yo, bueno, ¿y cuál va primero? ¿Cuál va primero? Eso es indistinto. No hay problema, hermano. Podríamos haber empezado por la reconciliación y luego pasarnos a la sustitución. No tiene nada que ver. Pero hoy por hoy sentí en mi corazón compartir la redención. El tema de la redención. Así que el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con el primer elemento que se reconoce dentro de lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, y allí descansa la casa, sea tu vida, sea tu hogar, tu matrimonio, o hermanos, la edificación de la iglesia del Señor. ¿En qué está edificada? ¿Cuál es el fundamento de tu iglesia? Que el fundamento sea Cristo, hermanos. Amén. Amén. Entonces vamos a estar viendo la obra de redención. La obra de redención, quiero decirles que es una obra que se mira por toda la Escritura. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, hermanos, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Verdad? Y muchas veces se hace esta pregunta. Cuando tú lees en la Biblia, ¿qué lees? Entonces hay varias respuestas. Uno dice, bueno, yo miro la historia de un pueblo y sí, dice bien. Aparece la historia de Israel y también de la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos. Pero otros dicen, bueno, yo creo que
de lo que habla es de la palabra de Dios, ¿no? O sea, la Biblia lo que habla es la palabra de Dios. Habla acerca de la salvación. Y más de alguien va a decir, yo creo que habla de Cristo. Y dice bien, hermanos. Es una respuesta, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos al leer el Antiguo Testamento no logran ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces dice, bueno, ¿de qué se trata? Déjenme hablarles de un tema que es el hilo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El tema es la palabra redención. El tema de toda la Biblia, hermanos. Escuchen bien esto. Cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que el tema que sobresale es el tema de la redención. La palabra redención en el griego, apulotrosis. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué significa? Por cierto, casi es una palabra muy o más aplicada para nosotros los que somos cristianos o lo que está dentro de la teología. Pero también se usa en algún momento dado en los tribunales y en otras disciplinas. Pero la palabra redención significa, escucha lo que significa. Significa obtener liberación de una deuda. Liberación de una deuda o liberación de una condena. Sea porque tú la terminaste o porque hubo una segunda persona que paga tu liberación. Paga lo que tú no puedes pagar. Y entonces quedas en libertad. Lo que hizo aquella persona es una obra de redención. Por eso es que decimos que nuestro amado Señor Jesucristo se conoce como nuestro Redentor. Porque Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. El precio de nuestro pecado. La palabra redención tiene que ver con la ayuda dada a una persona que no tiene ninguna posibilidad de ayudarse a sí mismo. ¿Me escuchas eso? Es decir, que esa persona ya hizo de todo por salir. Ya hizo de todo por reventar esas cadenas. Ya hizo de todo por salir de la deuda. Y finalmente dijo una palabra mágica. La palabra mágica es esta: yo no puedo. Yo no puedo. ¿Habrá alguien que me ayude? ¿Hay alguien que me socorra? Y aparece el Dios del universo. Aleluya. Aparece nuestro amado Señor Jesucristo y Él dice, yo puedo. Y no solamente puedo, también quiero hacerlo. Puede y quiere. Y entonces nuestro amado Señor se convierte en el Redentor de nuestras vidas y en el Redentor de nuestra salvación. En el Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento es un mensaje de redención. Ya no se diga en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento Adán y Eva pecaron, hermanos. Adán y Eva, Génesis capítulo 3 al capítulo 4, Adán y Eva pecan. Ellos no pueden salvarse, ellos no pueden quitarse el pecado de encima. ¿Qué hace Dios? Dios sale a buscarlos. Porque ellos en el pecado, hermanos, están tan atrapados en el pecado que ellos tienen temor y no tienen las fuerzas para salir a buscar a Dios. Es Dios quien sale al encuentro, es Dios quien sale a buscarlos. Y hermanos, eso ha sido hasta el día de hoy. Tú y yo no salimos a buscar a Dios, es Dios quien sale a buscarnos a nosotros. Nosotros somos duros de corazón, rebeldes, que el Señor tiene que ponernos una prueba tan difícil
para que nosotros digamos, Dios mío, ayúdame. Pero ¿quién puso la prueba? Dios. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos anda buscando. Así como Adán fue buscado por Dios. ¿Y qué hizo Dios? Hoy te vas a morir. Mira lo que hiciste, qué barbaridad tan bárbara. Hoy sí que voy a decirlo a todo el mundo. No, hermano. ¿Qué hiciste? En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios es: confiesa tu pecado, Adán. Yo ya sé lo que hiciste. Sé la dimensión de tu pecado. Yo lo que quiero es que me digas qué fue lo que tú hiciste. En otras palabras, confiésalo. Confiesa tu pecado. ¿Qué hace Dios, hermanos? Yo ahí, si no, hasta el día de hoy con los teólogos, no sé de dónde lo sacan. Ellos dicen, los teólogos, que murieron unos tejones y con la piel de los tejones se le hizo la vestidura a Adán y Eva. Pero yo no encuentro, hermano, no sé de dónde han sacado eso de los tejones. Yo diría que es más propicio que hayan sido unos corderitos, por toda la historia de lo que es el cordero. Pero hermanos, ¿qué hace Dios? Redime a Adán y a Eva. Y así por toda la escritura. ¿Qué vemos, hermanos, con Abraham? Abraham le dice: Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, al único, al que amas, y que lo sacrifiques en el monte Moría. ¿Y qué hace, hermanos? Abraham agarra a su hijo y llega al monte, y cuando va a sacrificar a su hijo, le dice Dios: detente, Abraham, detente. Y quizás Abraham le dijo: sí, pero ¿y ahora qué cordero sacrifico? Allí hay uno que está por aquí a un lado, enredado. Y con darle la provisión del cordero, redimió a su hijo y a su vida para que no hubiese muerte de su hijo. ¿Logran ver la redención, hermanos? El cordero en el zarzal. Jacob. ¿Qué significa el nombre Jacob? Tramposo. ¿A alguien le gustaría que llamarse tramposo? ¿Qué tal, señor mentiroso? Gusta en saludarlo. Señor tramposo. Nadie. Pero el nombre Jacob significa falso, mentiroso, tramposo. Y después de la trampa sale huyendo, porque su hermano Esaú lo quiere matar. ¿Y qué sucede? Que de repente tiene sueño. Se recuesta en un lugar que más tarde se llamaría la ciudad de Betel. Y al estar recostado tiene un sueño. Y en el sueño mira una escalera y ángeles que suben y bajan. Pero se oye una voz desde el cielo y le dice: Jacob, Jacob. Mira, Jacob, esta tierra donde en este momento tú estás acostado, te la daré a ti y a toda tu descendencia. ¿Sabe qué sucedió? Que en ese momento se le estaba mostrando a Jacob: a pesar de que tú te has portado mal, a pesar de que tú engañaste a tu papá y le hiciste trampa a tu hermano, con todo y eso yo te he redimido. Esta tierra donde tú estás, te la voy a dar a ti y a tu generación. De repente, hermanos, Jacob más adelante tiene varios hijos y aparece un muchacho llamado José. Guapo el muchacho. ¿Y qué sucede? Sus hermanos le tienen envidia. Y lo que quieren al principio es matarlo. Pero Benjamín interviene y le dice: no matemos a nuestro hermano, mejor tirémonos a un pozo que estaba seco. Pero después lo que hicieron fue que lo vendieron. Venían gente de Madián, compradores de esclavos, y lo vendieron, hermanos. Pero estando en Egipto, Dios lo redimió. ¿Se da cuenta que toda la Biblia es un mensaje de redención?
Desde Adán hasta Apocalipsis, el mensaje, el hilo invisible se llama redención. ¿Qué sucede? Hay una mujer que se llama Rahab, la ramera. Van a la conquista. ¿Y qué sucede, hermanos? Rahab dice: yo sé que ustedes son el pueblo de Dios. Yo creo en ustedes, sé que el Dios de ustedes es el verdadero Dios. Y sé que todo esto donde nosotros estamos, ustedes lo poseerán porque Dios se los ha dado. Les ruego que tengan misericordia de mí y que sálvenme a mí y a mi familia. Y le dijeron: ok, Rahab, entonces cuando vengamos a conquistar la tierra de Canaán, pon arriba en tu ventana un pañuelo rojo. Y cuando lo veamos sabremos que eres tú, y a ti no te haremos ningún daño. Llegaron y ella fue salva, redimida. Más adelante, una mujer con 2 hijos y su marido salen de Belén porque allí no hay pan. Y entonces salen a buscar comida. Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, y su marido. Pero llegan a esa tierra de Samaria y todos alrededor. ¿Y qué sucede? No hay comida, muere su marido y después mueren sus 2 hijos. Sus 2 hijos se habían casado. Y una de las mujeres, llamada Ruth, amaba mucho a Noemí. Y Noemí les dijo: ya se murió mi marido, ya se murieron los de ustedes, déjenme, vayan a sus tierras. Y la otra nuera le dijo: sí, Noemí, tú has sido una buena suegra, te doy un beso, me voy para donde mi mamá y mis hermanos. Sin embargo, Ruth le dijo: no me pidas eso, por favor, no me pidas eso. Donde tú vayas, yo iré también. Tu Dios será mi Dios. Aleluya. E iré donde tú vayas. Pero si aunque yo tuviera otro hijo, ¿cómo esperarías tú a que creciera y que? No me importa si voy a salir perdiendo. Quiero ir contigo. Hermanos, años más adelante, tanto Noemí como Ruth fueron redimidas por Booz, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito y alabado sea nuestro Señor. Toda la escritura, mis amados. David. ¿Qué pasa con David? Un hombre cuyo corazón es como el corazón de Dios. ¿Y qué sucede, hermanos? Sucede de que David comete un gran error. Se mete con Betsabé, esposa de uno de sus mejores militares, Urías, Eteo, de los que formaban de los 40 valientes de David, y lo traiciona, miente, y luego lo manda a asesinar. Y aparece el profeta Natán diciéndole: tú has pecado, David. Y David lo que hace es arrepentirse, pedir perdón. Y entonces comienza a decir lo que dice el Salmo 51. Reconozco mi rebelión, que contra ti, solamente contra ti he pecado. Reconozco que en pecado me concibió mi madre. Lávame, límpiame con hisopo, a fin de que esté más limpio. Y entonces, hermanos, David se arrepiente hasta el suelo de todo corazón. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Lo redime. A pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus metidas de pata. ¿Cuánto hemos metido la pequeña patita alguna vez? ¿Nos hemos equivocado? Y entonces, ¿qué tipo de Dios vas a hallar? Hoy sí, voy a abrir la tierra para que te sea destruido.
encontramos la redención de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, el tiempo no me alcanzó. La redención la vamos a terminar de ver el próximo domingo. La redención tiene que ver con que aunque tú te equivoques, que aunque tú metas la pata, Dios no te va a desechar si verdaderamente tú eres su hijo. ¿Me comprendes eso? Hermanos, no estamos hablando de tolerar el pecado. En ningún momento estoy hablando de eso. Pero me decía mi hermano José Luis, cuando yo hice la pregunta, ¿por qué alguien abandona la caminata cuando comete un pecado? Después que comete un pecado dice, yo no puedo ir a la iglesia, no tengo cara. Yo no puedo agarrar una Biblia, no puedo leer. Soy un pecador. Me van a decir que soy un hipócrita. Y Dios te dice, mijo, deja de estarte viendo a ti mismo. Deja de estarte viendo a ti mismo. Deja de estar viendo a los demás, a los que te acusan. Hijo, levanta la mirada. ¿A dónde, Señor? Aquí arriba. ¿Dónde está tu Redentor? Amén, aleluya. ¿Dónde está tu Redentor? Amados hermanos, perdonen que no haya terminado la enseñanza en esta hora, porque tuve que hacer una introducción para que todos quedáramos al mismo nivel, y eso fue lo que me robó tiempo. Pero el otro domingo, con el favor del Señor, queremos ver, hermanos, lo que contiene la redención y cómo se aplica a nuestras faltas, a nuestros errores. ¿Para qué? Para que continuemos, hermano. Aunque la casa fue tambaleada, aunque fue golpeada por el pecado, pero la redención es más fuerte que nuestro pecado y que nuestros errores. Aleluya. Y que eso nos hace que la casa se mantenga firmes. ¿Estamos contentos con nuestro Redentor, hermanos? Alabemos al Señor entonces. Aleluya. Pongámonos de pie. Gracias, mi Señor amado. Si no fuera por ti, Señor, tiempos que estaríamos destruidos. Si no fuera por ti, Señor. Pero Padre, gracias por tu Hijo, porque tú nos has redimido de todo pecado. Los que somos tus hijos, tú pagaste el precio. Deudores somos a ti, Señor, deudores en amor, deudores en servicio, deudores en permanecer en ti, mi Dios. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú, Señor, no nos echas. Como bien decía Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si tú eres el que justifica, ¿y cómo lo haces? A través de la redención. ¿Quién es el que nos va a condenar? Si Cristo es nuestro Redentor, el que nos ha salvado. Él sabía lo que somos. Él conocía nuestras debilidades. De no ser así, Él no hubiera venido. Pero tú lo enviaste, mi Dios, porque tú sabías quiénes somos nosotros. Por lo tanto, te estamos agradecidos, porque a través de tu Hijo Jesucristo podemos venir confiadamente a tu presencia, Señor. Acercarnos a ti, sabiendo que tú no nos miras a nosotros, sino que a quien miras es a tu Hijo Jesucristo. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Perdónanos, Señor, por no ser lo que debiéramos de ser. Pero danos de tu gracia y danos de tu misericordia. Y que por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, podamos venir, Señor, al trono de la gracia
y de misericordia. Hay un canto, hermanos, que casi no entonamos, pero dice este canto que por medio de Cristo, dice, podemos entrar al lugar santo. No sé si lo tendremos allí. Dice el canto: yo por medio de ti puedo entrar al santo lugar.